Hola maestros, ¿cómo están? Buenos días. Como algunos saben, mi nombre en ceremonia humana es Ligia Jimena Lucas Gama. Mi nombre cristal es Mekaret. El nombre de mi elevado es Shamahab. Y estoy transitando la conciencia. El día de hoy les quiero hablar sobre el proceso que estoy viviendo yo. Estoy atravesando y estoy trabajando en la escasez de la culpa, de entenderme en esa escasez, de aceptarme, amarme y perdonarme, aunque entiendo que cuando haces algo en inconsciencia en tu pasado no debería existir el perdón, porque lo que haces en inconsciencia no necesita ser perdonado, pero el humano necesita vivir ese proceso del dolor, de la aceptación y del perdón. Cuando ya avanzas un escalón más en tu vida, entiendes que no es necesario, o más que no es necesario, no tiene que ser así, pero antes de que avances a ese escalón tienes que atravesar el dolor, la culpa, la vergüenza, el sentimiento de retener eso que creías haber olvidado en tu pasado y que dejaste ahí, pero que cuando empiezas a transitar la conciencia, cuando eres un buscador de la conciencia y te conectas con ella, te arrastra hacia eso, y tienes que verte, tienes que aceptarte y perdonarte. A mí particularmente me ha sido muy difícil transitar la escasez de la culpa. Yo en el otro video he hablado que cuando era niña yo crecí en una finca, y en ese ambiente en el que yo vivía, que era muy rupestre, no había ningún tipo de educación. O sea, me refiero a ningún tipo de educación sexual en esa época. Tú ibas a la escuela y rara vez los profesores estaban allá porque era campo, era invierno y era complicado. No siempre tenías las clases todo el año y nunca tenías realmente la educación. Y en ese proceso, en ese crecimiento, allá en esa finca, en ese lugar tan rupestre, tan así, que ahora entiendo que era perfecto y que me sirve para mi expansión personal, cometí muchos errores de niña. Y obviamente porque era una niña, no tenía la educación, ni la formación, ni la guía. Porque las personas que decidí escoger como padre, porque yo creo que antes de nacer tú escoges a tus padres, tampoco no podían darme más de lo que a ellos les dieron. O sea, ellos también tenían sus propias escaseces. Y yo ahora acepto en honor y gratitud a mis padres, a mi madre, y los amo, los honro. Estoy aprendiendo a formar esa relación, a construirla y a reconstruirme a mí misma. Pero los acontecimientos que sucedieron en esa época de niña codificaron mi cuerpo de emociones de 0 a 7 años, y en el cual hice cosas en inconsciencia y me pasaron cosas en inconsciencia. Y eso, ahora que estoy en la elevación de conciencia y cuando estoy en conexión, me lleva a ese momento, a mi niñez, a las cosas que hacía. Y aceptarme ahí me ha sido muy doloroso, porque yo tengo 34 años, pero te codificas de tal manera que cuando la conciencia te lleva a esa época, a esa escasez, a esa niñez, te sientes con mucho miedo, te sientes culpable, te sientes atrapado, pero tienes la mente de un niño de 5 o 6 años y te olvidas que ya no tienes esa edad,
34, 40, 50, la edad que tengan las personas que están viviendo su proceso. En mi caso yo tengo 34, pero cuando tengo que ir a revisarme a mi pasado, porque la conciencia te hace recordar lo que tú habías olvidado y te lleva a que te mires, porque ahí en esa escasez está la llave de la conciencia, de tu expansión. Y me he dado cuenta de que cuando ardo en una escasez, me da miedo regresar y mirarme y sentirme culpable. Y muchas veces no quiero hacerlo, me niego y me cierro a no verme, a no aceptarme, a no perdonarme, pero porque me miro como una niña de 4, 5 años, 6 años, supongamos que 10 años, pero ya no soy esa niña. Tengo 34 y ya no está pasando, ni está haciendo lo que hacía en ese momento. Y entenderlo muchas veces es difícil, y giras y te haces el loco, te quieres ir por la tangente, y cuando la conciencia te quiere llevar para allá, tú quieres escaparte y hacer algo más y tratar de hacerte cuenta que no pasó. Pero cuando el ser humano decide conectar con Dios, decide elevar su conciencia, porque todos en algún momento lo haremos, nos lleva allá, nos lleva a mirarnos como fuimos. Y luego del ardor, luego de las tinieblas, de ese miedo, de esa culpa, de ese dolor, del que fue tu pasado en inconsciente, porque ahora entiendo que se fue en un inconsciente y de eso no debes sentir culpa, pero para eso tienes que avanzar y entenderte en esa escasez. Es complejo, es muy complejo, pero es el camino hacia la conciencia de Dios, hacia la abundancia, hacia el perdón, hacia uno mismo, hacia la aceptación, hacia el entender, porque eso te da la capacidad de entender a todos los seres humanos en todas sus escaseces, desde la más básica hasta la peor, hasta la más ruin de todas. Y yo estoy transitando eso y para mí es muy importante compartirlo. Ya no había hecho videos porque me sentía bloqueada, no sentía que no avanzaba y no podía salir de ahí. Me estanqué ahí, creo que casi 2 semanas, pero porque no podía, no encontraba la manera, ni encontraba las palabras para pedir disculpas a las personas que dañé y a mí mismo para aceptarme como era. Y no me permitía avanzar, no me permitía, pero la conciencia tiene maneras tan, yo digo hermosas, pero a veces tan directas de hacerte ver las cosas y ponerte de cara con esas cosas que tú creías haber olvidado y enterrado. Pero después de que te das cuenta y te miras, te das cuenta que ya no es lo que eras en esa época, ya no es lo que, no eres el ser humano que cometía esos actos, ni al que le pasaron esas cosas. Y yo aquí no quiero que la gente crea que, ay no, pobrecito, no, nada que ver. Hay que entender que tanto como culpables somos víctimas, pero no podemos quedarnos en el victimismo. Y quería compartirlo con las personas que vean esto y que vayan a verlo en algún momento, porque lo que les quiero compartir, que después de ese ardor, después de esa noche de tinieblas, después de ese maremoto de emociones y de que te empuje la conciencia a mirarte como eras, viene la calma, la paz, el amor, la tranquilidad, la salud, todo lo que se te es dado y que tú tienes derecho a recibir. Cada ser humano en esta vida tiene derecho al amor, a la salud, a la abundancia económica, pero para eso tiene que irse a mirar allá, atrás en esa escasez en la cual tiene miedo verse, le da vergüenza y le da culpa. Todas estas emociones son parte imperfecta del ser humano que eres ahora. Quiero compartirlos con ustedes porque
Hay momentos en los cuales yo pienso que no voy a poder salir de eso. No voy y que me voy a quedar ahí estancada y que no hay para dónde buscar. Pero de una u otra manera el universo, Dios, me coloca situaciones, personas y señales para que yo me dé cuenta de toda la grandiosidad de mi propio ser, del ser que tengo dentro de mí y que soy capaz de lo que yo desee. Su maestro, quería compartirlo con ustedes. Les doy muchas gracias porque para mí es un honor, es gratitud poder compartirme, poder dejar un video. Tal vez le puede servir a alguien que en algún momento lo esté necesitando, como a mí me sirvieron videos de otros maestros cuando yo empecé mi transitar hacia la conciencia. Y quiero que sepan, maestro, que irte a revisar en la escasez es duro, es complejo, pero cuando lo entiendes realmente te das cuenta que es maravilloso y que ya no eres ese niño y que todo lo que hiciste en inconsciencia no tiene por qué hacerte daño ni hacerte sentir culpable. Pero el humano tiene que transitar la culpa, la aceptación y el perdón de sí mismo, de sus actos, para poder avanzar hacia la conciencia de Dios, hacia la conciencia divina, hacia la evolución. Honor y gratitud, maestros.